Un par de asesinos en serie andaban sueltos por el Medio Oeste, atacando a adultos y niños por igual. Siempre un paso atrás, los agentes no tenían otra opción sino seguir el rastro de los cuerpos. A medida que la ola de crímenes se salía de control, la presión aumentaba para detener a estos asesinos. Los archivos del FBI. Ola de crímenes. En Kenosha, Wisconsin, una comunidad cercana a la frontera con Illinois, la madre soltera Juanita Witt llegó a casa con su hija de 9 años, Vernita, y su nuevo amigo Robert Knight. Ya era un poco tarde, la noche del 29 de mayo de 1984, cuando regresaron de un día de diversión en una feria del lugar. Robert le dijo a Juanita que tenía un regalo tardío para ella del Día de las Madres en su casa, a solo unas cuadras de distancia. Le preguntó si Vernita podría ayudarlo a traerlo. Prometió que solo demoraría una hora. Por favor, ya regresamos. Renuente al principio, Juanita se rindió a las súplicas entusiastas de su hija. Excelente. Adiós, bebé. Te amo. Cuídala mucho. Lo haré. Cuando se acercaba la medianoche, Robert y Vernita aún no habían regresado. Juanita estaba angustiada y quería salir de su departamento para buscar a su hija. Pero si Vernita regresaba a la casa vacía, la niña podría asustarse. Pero su preocupación ya era muy grande. Juanita decidió ir a buscar a su hija. Se dirigió a la dirección que Robert le había dado. Cuando llegó, su pánico se convirtió en horror. El edificio donde Robert Knight le había dicho que estaba su casa estaba abandonado. No sé. Él me dijo que la traería de vuelta. Sin saber qué hacer, Juanita acudió a su amiga Ellen Reeves en busca de ayuda. Y aún no han regresado. Preocupada por la seguridad de la hija de su amiga, Ellen insistió en que era hora de contactar a la policía. Tomen asiento, por favor. Juanita le dijo al oficial que su hija, feliz y extrovertida, no se habría escapado. Cualquier información que pueda darme de él. El oficial se centró en Robert Knight. Juanita dijo que había conocido a Robert un mes antes. Él la saludó mientras paseaba por el vecindario en su bicicleta. Se hicieron amigos y Robert le habría tomado cariño a la joven Vernita. La policía no tenía registrado ningún Robert Knight. El oficial le pidió a Juanita que revisara fotografías de personas que pudieran parecerse a él. Juanita revisó 2 libros de fotos. Finalmente, señaló la foto de un hombre que aseguraba era Robert Knight. Los oficiales determinaron que la persona que Juanita había identificado como Robert Knight realmente se llamaba Alton Coleman. Los investigadores llamaron al FBI. La agente especial Verdina Passanelli, de la oficina del FBI en Kenosha, Wisconsin, fue asignada a la investigación. El FBI siempre se involucra cuando desaparecen niños pequeños bajo circunstancias inusuales, y era claro que este era uno de esos casos. Los investigadores no perdieron tiempo en obtener una orden de allanamiento para la última dirección conocida de Coleman, la casa de su abuela, en Waukegan, Illinois, unos kilómetros de donde vivían los Witts, pasando la frontera estatal. Una mujer joven abrió la puerta. Cuando los detectives le preguntaron, ella se identificó como Deborah Brown, la novia de Coleman.
Al principio, Brown se mostró reacia a responder cualquier pregunta sobre Coleman o su paradero. Declaró que había estado viviendo en esta casa durante un año, brindando atención domiciliaria a la abuela casi ciega de Coleman. Los investigadores insistieron. Al final convencieron a Debra de que cooperara. Les dijo que Coleman se había ido toda la noche, pero que regresó a su casa solo a eso de las 8 de la mañana. Había ido a cambiarse de ropa para presentarse en la corte más tarde esa mañana. Coleman había sido acusado de violar a una niña de 14 años a punta de navaja. Brown también admitió que Coleman le había dicho que había hecho algo muy malo la noche anterior, pero no explicó qué. Los investigadores esperaron en la casa que Coleman regresara, mientras que otros oficiales recorrieron la zona. No lo encontraron en ninguna parte. El FBI unió fuerzas con investigadores locales. Los detectives de Kenosha y las cercanías de Waukegan, Illinois, ya conocían la reputación de Coleman. Era un criminal violento con un pasado perturbador. Cuando supe sobre Coleman, me di cuenta que era en extremo peligroso, puesto que el Departamento de Policía de Waukegan tenía un extenso registro de arrestos suyos. Había sido arrestado unos 10 años antes por la violación de una mujer de 40 años y tenía muchas más detenciones, sobre todo por agresión, abuso sexual y violación de una niña. Y al revisar estos casos y escuchar el testimonio de los detectives que lo conocían, ya se podía visualizar el perfil de una persona cada vez más violenta. El equipo especial reclutó a todos los oficiales y agentes disponibles para ayudar en la búsqueda de Coleman y Vernita. Nuestra estrategia esa noche fue rastrear a Alton Coleman. Nos reunimos en el departamento de policía y ensamblamos todo lo que teníamos. Descubrimos información de que él muchas veces usaba el tren, tomaba taxis porque no tenía un auto. Entonces lo que decidimos fue dividirnos en equipos. Salimos y comenzamos a entrevistar personas. En las calles, los investigadores hablaron con los conductores de varias líneas de taxis. Todos estaban familiarizados con Alton Coleman. Los taxistas acordaron que si lo veían, lo notificarían a la policía. El equipo especial ofreció una recompensa de $5,000 por información que condujera al arresto de Coleman. La promesa de una recompensa captó la atención de las personas, pero no aportó ninguna pista útil con tanta rapidez como esperaban los investigadores. Ellos temían que el tiempo se estuviera acabando para Vernita Weed. El 31 de mayo, a 2 días de la investigación, un taxista de Waukegan que conocía a Coleman del vecindario llamó para informar que estaba recogiendo a Coleman. Un patrullero que realizaba la vigilancia de la zona respondió. Coleman fue dejado en la casa de su hermana Terry. Vio al oficial que se aproximaba y escapó. ¡Detente ahí, Coleman! Desapareció en el vecindario que conocía muy bien. La investigación solo tenía 2 días y al sospechoso ya lo tenían al alcance. Los investigadores especularon que Coleman tal vez estaba escondiéndose en los almacenes abandonados ubicados a lo largo del lago Michigan. Policía de Waukegan, señora, por favor, abra la puerta. Con la esperanza de que Coleman respondiera a la voz de su hermana, los detectives la incorporaron al grupo. Aun cuando Coleman era su misma sangre, también era madre de una niña pequeña.
Los agentes la convencieron de ayudarlos. Hablando con su hermano a través de un megáfono, ella le suplicó que se entregara. Alton, es necesario que salgas de donde estés y te entregues. Mientras tanto, los oficiales y agentes se dispersaron, registrando el área. Pero incluso en una zona tan controlada, encontrar a Coleman no sería fácil. El teniente Mark Hansen, del Departamento de Policía de Waukegan, fue un investigador principal del equipo especial. Esta área tiene muchos edificios abandonados, muchos conjuntos residenciales abandonados. Había muchos matorrales. Era de noche. Allí era muy fácil escapar y luego desaparecer. Esto sucedió en 1984. Para entonces no contábamos con helicópteros con luces de búsqueda, no teníamos infrarrojos y tampoco teníamos los recursos para rodear un área de ese tamaño por completo. La búsqueda continuó durante toda la noche. Pero después de 8 horas parecía que su sospechoso y su mejor oportunidad de encontrar a Vernita, de 9 años, se les había escapado de las manos. Desesperados por encontrar pistas, los investigadores saturaron los medios locales con detalles sobre el secuestro. La televisión y los periódicos publicaron fotografías de Vernita Witt, solicitando a cualquier persona que tuviera información que contactara al equipo especial. La noticia se extendió con mucha rapidez. Los investigadores se vieron inundados de avistamientos de Coleman por parte del público. La mayoría eran callejones sin salida. Pero un taxista que vio la foto de Vernita en las noticias se puso en contacto con el equipo especial. Recordaba haber recogido a Coleman y a la niña la noche de su desaparición. Él había asumido que eran padre e hija. El taxista los dejó antes de la medianoche cerca de un depósito de chatarra en la sección industrial de Waukegan. Sí, esa noche en particular. ¿A dónde los llevó? Los investigadores visitaron al gerente nocturno del depósito de chatarra. Soy el detective Hanson de la policía de Waukegan. Aquí está mi tarjeta. Les dijo que de hecho había visto a un hombre con una niña en la noche en cuestión. Sí, estaba con una niña pequeña caminando quizás por allá. Recordó que cerca de la medianoche los dos habían caminado tomados de la mano por la puerta lateral. En realidad no pudo ver el rostro del hombre, pero sí notó que él tenía una manera inusual de caminar. Una característica que los conocidos de Coleman habían descrito. El gerente nocturno identificó a la niña como Vernita Witt. Este hecho fue suficiente para permitir que el FBI emitiera una orden federal para Alton Coleman. Él se había llevado a Vernita atravesando fronteras estatales. También fue la última vez que alguien vio con vida a Vernita Witt. El equipo especial respondió con otra búsqueda masiva. Teníamos unos 150 agentes y detectives del FBI, tanto de Kenosha 7A como de Waukegan. Hicimos una búsqueda metódica en donde Coleman se le vio por última vez con Vernita. Esto incluyó el uso de perros que buscaron en el depósito de chatarra, búsqueda casa por casa y en los edificios abandonados en toda el área del centro de la ciudad, y no encontramos nada. Los investigadores sabían que estaba viva cerca de las 12 de la noche en la que desapareció. También sabían que Coleman estaba solo a la mañana siguiente a las 8 de la mañana, mientras se preparaba para su aparición en la corte. La pregunta era, ¿qué le pasó a Vernita durante ese lapso de 8 horas? El agente especial del FBI, Jeff Shower, estaba en el equipo especial. Se esforzó para tratar de encajar las piezas. ¿Qué tan lejos pudo viajar con esta niña? Ella tal vez ni siquiera estuviera en Waukegan. Podría estar en otra ciudad, pero sabíamos que cuanto más esperáramos, todo podía tornarse mucho más sombrío. Coleman y Vernita parecían haberse esfumado. La noche del 19 de junio, 3 semanas después de la desaparición de Vernita, los investigadores recibieron una llamada de un hombre en Waukegan, que estaba en un edificio abandonado buscando chatarra para vender. En el segundo piso de los apartamentos derruidos, hizo un descubrimiento espantoso. El cuerpo de una niña yacía en el piso del baño.
Alton Coleman, el principal sospechoso del FBI en el secuestro de Vernita Weed, de 9 años, de su casa en Kenosha, Wisconsin, seguía prófugo. A medida que la búsqueda de Coleman se intensificaba, un hombre que buscaba chatarra en un edificio abandonado en Waukegan, Illinois, se encontró con el cuerpo sin vida de una niña pequeña. El equipo forense llegó al edificio. Es aquí. Debajo de una manta, envuelta en una chaqueta masculina de pana, los investigadores encontraron a la niña. Sus manos, pies y cuello estaban atados con un cable de televisión. Por su avanzado estado de descomposición no pudo confirmarse su identidad, pero el agente especial Jeff Showers creía haber encontrado el cuerpo de Vernita Weed. La ropa coincidía con la descripción que la madre nos había dado. Aún llevaba los broches para el cabello que coincidían con lo que su madre había descrito que llevaba puesto esa última vez. También llevaba puesta una chaqueta de nylon verde. En el bolsillo de la chaqueta había boletos de una feria y sabíamos por una entrevista a su madre que la noche en cuestión Alton Coleman había llevado a Vernita Weed a la feria local. Mientras que los investigadores sospechaban que el cuerpo era de Vernita Weed, correspondía al equipo forense probar que esos restos eran los suyos. También necesitaban encontrar evidencia que pudiera señalar al asesino de forma concluyente. A partir de la ubicación del cuerpo, comenzaron el registro en círculos concéntricos, recogiendo cualquier cosa que pudiera usarse como evidencia. Los investigadores revisaron las paredes y marcos de las puertas en un esfuerzo por encontrar huellas. Deduciendo que quien movió el cuerpo a la habitación tuvo que entrar en contacto con la puerta, la sacaron de sus bisagras y la enviaron a los laboratorios del FBI en Washington, D.C. Bajo los microscopios del laboratorio, los forenses del FBI detectaron una huella digital en la puerta. Su comparación con las muestras que tenían en el archivo fue concluyente. La huella encontrada provenía de Alton Coleman. Los forenses también compararon las huellas tomadas de las manos de la niña con las extraídas de los libros escolares de Vernita Weed, que habían sido traídos desde su casa. Esa comparación también fue positiva. La búsqueda de Vernita había terminado. Los investigadores ahora tenían suficiente evidencia para emitir otra orden de arresto para Alton Coleman. Esta vez era por el asesinato de Vernita Weed. Ya sabíamos entonces que Alton Coleman era responsable de la muerte de esta niña y ahora no solo teníamos un secuestrador, sino también alguien que había cometido un asesinato. Mientras se hacía la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte de Vernita Weed, un noticiario de televisión llamó la atención del agente Showers y el detective Hanson. Esta terrible noticia, Derek. Era una noticia sobre una niña que habían encontrado asesinada en Gary, Indiana. El agente Showers, creo que de inmediato, pensó que podría haber alguna conexión con Coleman. ¿Qué fue lo que ocurrió? En el reportaje también se mencionó algo que los investigadores encontraron perturbador. Eran 2 asesinos, y el segundo sospechoso fue descrito como una mujer negra. Los investigadores de inmediato sospecharon de la novia de Coleman, Deborah Brown, que no había sido vista en semanas. ¿Podemos ver el mapa? Si los investigadores tenían razón, Alton Coleman y Deborah Brown habían recorrido 145 kilómetros desde el vecindario de su ciudad. Se estaban desplazando y estaban dejando cadáveres en su camino. Forma de transporte, y entonces así... En el hospital de Gary, Indiana, agentes de la policía del lugar interrogaron a Mary James, de 9 años, sobre la tarde del 16 de junio. Mary les dijo a los oficiales que ella y Janice Clay, de 7 años, estaban caminando hacia una tienda cuando un hombre y una mujer que conducían unas bicicletas se acercaron a ellas. Bien. Hola, escuchen, nosotros... La pareja se presentó. Les dijeron a las niñas que tenían algunos vestidos que podrían gustarles. También tenemos zapatos y adornos. ¿Les gustaría verlos? ¿Sí? Muy bien.
Para recoger la ropa, Mary y Janice siguieron a la pareja hasta el bosque. ¿Y tú qué edad tienes? Mejórate. Está bien. Vamos a atraparlos, Mary. Sí. Mary estaba a punto de morir, pero logró arrastrarse hasta la calle. Quisiera mostrarte estas fotografías. Ella pudo identificar a Coleman, pero no pudo identificar a Brown en las fotografías enviadas por el FBI. Sin embargo, la descripción de la niña coincidía de forma exacta con la de Brown. Ahora los investigadores estaban tratando con 2 asesinos. Hasta ese momento habíamos considerado a Debra Brown como una testigo porque ella había cooperado con nosotros en Waukegan. Nos había contado sobre Alton cuando le dijo que había hecho algo muy malo. Ella nos mostró la ropa que él llevaba puesta esa noche en que regresó, luego de haber pasado fuera toda la noche, regresando la mañana siguiente. Así que la considerábamos una testigo. Ahora sabíamos a partir de la investigación en Gary que probablemente ella lo estaba ayudando. Los investigadores no tenían manera de predecir el próximo movimiento de Coleman y Brown. Ambos asesinatos ocurrieron en comunidades de mayorías negras, vecindarios donde los dos podían mezclarse fácilmente y se ganaban la confianza de las personas con rapidez. Eran personas sociables, tenían un encanto. No tenían que hacer ningún esfuerzo. Siempre había sido algo muy sencillo para ellos. En la búsqueda de cualquier cosa que pudiera ayudarlos a localizar y detener a los asesinos, los investigadores consultaron a un especialista en perfiles de comportamiento del FBI. Para el especialista, los problemas legales de Coleman en Waukegan dieron lugar a esa escalada en su patrón de violencia. El hecho de haberse llevado a Bernita la noche anterior a una comparecencia en la corte por la violación de una adolescente de 14 años y de haberla secuestrado y asesinado después, lo vio como la indicación de que estaba respondiendo al estrés de su comparecencia en la corte, por lo que él continuaría asesinando por causa de la ira, el estrés y la furia. Los investigadores tenían motivos para temer que los 2 asesinatos fueran solo el comienzo de una feroz ola de crímenes. Para capturar al asesino en serie, el experto en perfiles sugirió una campaña nacional masiva de medios dirigida a las comunidades negras. Así que comenzamos una campaña publicitaria mostrando su fotografía, enviando fotos de Brown a los medios, emitiendo comunicados de prensa, haciendo todo lo que podíamos para exponer su rostro en primera plana. Nuestra esperanza era que alguien lo viera y lo entregara. ¿Qué pasa contigo, niño? Pero el equipo especial siempre estaba un paso atrás. El 8 de julio, los agentes recibieron información de los detectives de Ohio sobre una anciana de nombre Rose Wiggins, denunciando la desaparición de su hija. Rose explicó que más temprano ese día había ido a ver cómo estaba su hija y encontró la puerta cerrada con llave. Su joven nieto, James, estaba demasiado asustado para abrir la puerta. El detective lo convenció de que estaban allí para ayudarlo. Ahora no tenía nada que temer. Muy bien, ¿cómo estás? Venimos a hacerles unas preguntas. Muy bien. De inmediato, los oficiales comenzaron a revisar la casa de la madre desaparecida del niño. Mientras lo hacían, encontraron a Johnny, de 3 años, tan asustado como su hermano mayor. Hola, ¿cuál es tu nombre? Mientras tanto, James le contó al detective sobre el hombre y la mujer que habían estado en su casa. Sí, ellos estaban en la casa. Mira estas fotografías. El detective le mostró al niño las fotos de los sospechosos, Coleman y Brown. James los identificó a ambos como la pareja que estuvo allí la noche anterior. ¿Estás seguro? Muy bien. Gracias. En su búsqueda de la madre del niño, la policía encontró rastros de sangre en toda la cocina. Los rastros conducían al sótano. Sin saber quién o qué les esperaba, los investigadores siguieron el macabro rastro.
En Ohio, al atender una denuncia de personas desaparecidas, la policía hizo un descubrimiento alarmante. El hijo pequeño de la madre desaparecida había identificado a los fugitivos Coleman y Brown como los que habían estado en su casa. Las paredes estaban manchadas de sangre. Procedieron con cautela sin saber si los sospechosos aún estarían acechando en el sótano sombrío. El rastro se detuvo en el lugar donde descubrieron los cuerpos de la madre y su hija, Virginia y Kimberly Blake, arrinconados en un hoyo debajo de la casa. Coleman y Brown no sabíamos dónde estaban y la violencia ligada a estos asesinatos y a las escenas del crimen se intensificaron. Los oficiales continuaron su búsqueda en la creencia de que sus sospechosos aún podrían estar en algún lugar de la casa. Pero parecían haber escapado, aunque dejando evidencias inequívocas, como mechones de cabello rizado. Tranquilo. James le contó a los investigadores que su madre Virginia había conocido a Coleman y a Brown más temprano ese día. ¿Cómo están, niños? Bien. Acabamos de mudarnos al vecindario, al final de la calle. La pareja se detuvo en la casa y jugó con los niños. Sí, nos gustaría. Vivimos al final de la calle. Vivimos por allá, estamos paseando en la bicicleta. Virginia los invitó a quedarse a cenar. Gracias. Era como cualquier otra tarde de verano en el vecindario. Virginia cocinaba mientras los niños jugaban y charlaban con sus nuevos amigos. James, de 8 años, vio cómo Coleman tomaba un cuchillo del mesón y lo guardaba en el bolsillo trasero. La cena está lista. ¡Qué bueno! A comer. Después de disfrutar juntos la cena, Coleman, Brown, James y su hermano menor se sentaron en la sala de la casa para mirar la televisión. Al final de las noticias de la noche, la historia de un par de asesinos sueltos apareció en la pantalla. Coleman de inmediato apagó el televisor y envió a los niños a la cama. Bien, vamos a la cama. Muy bien. Que tengan buenas noches. Mientras Kimberly y Virginia lavaban los platos. Consciente de la creciente atención de los medios, Coleman se dio cuenta de que él y Deborah necesitaban cambiar su aspecto. Encontró unas tijeras y se cortó el cabello. Coleman, con Brown a su lado, se acercó a la niña y su madre. Justo arriba, James y Johnny estaban dormidos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen? Arrastraron a la mujer asesinada y a su hija escaleras abajo y las pusieron en un hoyo. La presión iba en aumento. Se estaba volviendo cada vez más estresante porque aquí estábamos, por 4ª vez, ya acercándonos a ellos solo para descubrir más cuerpos. La táctica de Coleman y Brown estaba pensada para atrapar a las víctimas con la guardia baja. Trata de recordar. Cuando alguien llega a tu casa en bicicleta, piensas que es un vecino. Si están caminando, puede ser un poco sospechoso, pero si van en bicicleta, son del vecindario. De inmediato bajas la guardia. Las noticias de la madre y la hija asesinadas horrorizaron a la comunidad. La naturaleza salvaje de los asesinatos hizo que el FBI agregara una 11ª posición en su lista de los 10 fugitivos más buscados. Eso ocurría rara vez. La posición número 11 estaba reservada a asesinos particularmente perversos, una descripción muy adecuada para Coleman y Brown.
La magnitud de la importancia de esto es tal que hay 10 que son peligrosos, pero solo uno es tan peligroso que sin haber espacio para uno más, hacemos una excepción para que sea el número 11. Con toda la atención de los medios de comunicación nacionales sobre la pareja, sería difícil para ellos permanecer en el anonimato. Para resolver casos de fugitivos o encontrar personas, no hay nada mejor que la publicidad. Porque todo lo que se necesita es la llamada telefónica de una persona que dice, vi la fotografía y sé que es esta persona. Las llamadas telefónicas se recibían con más frecuencia y rapidez que nunca. Cualquier delito que coincidiera con la táctica de los sospechosos se dirigía hacia el cuartel del equipo especial. Con suerte podrían lograr adelantarse un paso a los fugitivos. Los investigadores estaban seguros de que Coleman y Brown se cansarían de una vida fugitiva y regresarían a un territorio familiar. Los agentes contactaron a todos los que estaban asociados a ellos en Waukegan. Nos pondríamos en contacto con ellos y les haríamos saber que aún los buscábamos. Iríamos y les diríamos que Alton y Debra estaban implicados en otro caso de asesinato con la esperanza de que eso los pusiera un poco más de nuestro lado. El 13 de julio, los investigadores locales respondieron a una llamada angustiante de emergencia desde un suburbio de Cincinnati, Ohio. Michelle Stone informó a los oficiales lo que sucedió ese día. Sí, los dos eran jóvenes y uno... Una pareja llegó a la casa de los Stone temprano esa mañana. Le dijeron al padre de Michelle, Jack Stone, que estaban interesados en comprar su remolque que estaba a la venta estacionado en la entrada. Tiene todos sus accesorios, es un buen remolque. La esposa de Jack, Anna, se reunió con ellos en el porche. Mientras Jack y Anna charlaban con ellos, Michelle se fue a trabajar. ¿Vendrás a cenar? Sí, claro. Está bien. Adiós. Cuídate, hija. Hasta luego. Adiós. Eso es todo lo que recuerdo. En realidad nunca los vi. Cuando llegó a casa más tarde ese día, Michelle notó que las bicicletas en las que la pareja había llegado aún estaban en el jardín. Y que el auto de su padre no estaba. ¿Mamá? Dentro descubrió que la casa de sus padres había sido destrozada. ¡Mamá! Ella llamó a su madre y a su padre. Al no recibir respuesta, su mente comenzó a acelerarse mientras atravesaba los vidrios rotos y apartaba los muebles desordenados en la habitación. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! Cuando llamó al 911, Michelle pudo escuchar una voz débil que la llamaba desde otra habitación. ¿Papá? Al lado de la puerta del sótano, notó la huella ensangrentada de una mano. ¡Papá! ¿Papá, estás ahí? ¡Ayúdame! Ella bajó hacia el sótano en penumbras, sin saber qué o quién podría encontrar. ¡Mamá! Acostados, uno junto al otro, inmóviles en el piso, descubrió a sus padres. ¡Papá! Su padre Jack apenas estaba vivo. Cuando tomó el pulso de su madre, levantó la sábana. Su madre, Anna, estaba muerta. Michelle se quedó junto a su padre hasta que llegara la ayuda. ¡Papá! Mi mamá tenía puesta una sábana sobre su cuerpo. Sus padres habían sido atacados y atados. La descripción que hizo Michelle de la pareja que se había detenido en la casa de sus padres ese mismo día coincidía con los fugitivos Coleman y Brown. Un equipo forense comenzó a trabajar en la recolección de pruebas. Entre los artículos había un par de zapatos de plástico junto a Anna Stone.
Un avistamiento reciente de los sospechosos incluía una descripción de Brown usando estos mismos zapatos. Los forenses de la escena del crimen también recolectaron otras herramientas ensangrentadas que estaban alrededor del cuerpo. Más tarde, los investigadores confirmaron que la palanca se usó para matar a la señora Stone. Las huellas de Coleman estaban por todas partes. Él no hizo ningún intento de ocultar sus crímenes, pero no había nada que sugiriera hacia dónde se habían dirigido. Eran callejones sin salida. Cada vez que encontrábamos un cuerpo, ya se habían ido. No tenías idea dónde irían. No dejan indicadores de quién será su próxima víctima. Si querían algo sexual, podían secuestrar a un niño. Si necesitaban un vehículo, podían atacar a un adulto. Tan solo no lo sabíamos. El crimen contra los Stone demostró que la pareja también podía ganarse la confianza de personas fuera de los centros urbanos negros, donde habían encontrado a sus primeras 4 víctimas. Este descubrimiento solo complicó la investigación. Coleman podía encajar en cualquier lugar. Podían llegar en una bicicleta y comenzar a conversar, y él buscaría participar en un juego de cartas. Otras veces podían responder, querían comprar algo o tenían algo en venta. Él era una persona en extremo hábil, un verdadero estafador, y las personas confiaban en él. Además, viajaba con una mujer, por lo que las personas no sospechaban en lo más mínimo de él, como deberían haberlo hecho. Aunque la furia de Coleman continuó intensificándose, su habilidad para encantar a más víctimas se mantenía constante y no mostraba ningún signo de que se cansara de matar. Había transcurrido 1 mes y medio desde que Alton Coleman y Deborah Brown se embarcaban en una matanza que había dejado 5 víctimas muertas. En Cincinnati, Coleman atacó a una mujer y su esposa, asesinándola a ella y a su esposo aferrándose a la vida. Su auto no estaba. De inmediato se lanzó una alerta por el vehículo. 2 días más tarde, un trabajador agrícola descubrió el automóvil abandonado en su propiedad en Lexington, Kentucky, a unos 170 kilómetros del crimen en Cincinnati. En menos de 2 días, los fugitivos habían recorrido cientos de kilómetros a través de 2 estados. El bombardeo mediático por parte del FBI estaba dejándolos con pocos lugares para esconderse, pero la pareja parecía dirigirse más lejos de su casa en Illinois, no más cerca como esperaban los investigadores. Cuando hablas de Alton Coleman y Deborah Brown, no era una máquina de matar normal. Una máquina de matar normal asesina a una sola persona. Pero ahora teníamos a 2 trabajando juntos. Se apoyaban mutuamente. Ese era el problema que teníamos y no podíamos separarlos ni hablar con ninguno de ellos. A sabiendas de que Coleman al final necesitaría robar un automóvil, el FBI saturó el área de Lexington, Kentucky. No tuvieron que esperar mucho por señales de que Coleman aún estaba en la ciudad. En el estacionamiento de un hotel, el profesor Oline Carmichael fue agredido y su automóvil robado. Una pareja lo obligó a entregar su dinero y las llaves del auto. Dejando al profesor herido, pero aún con vida, se alejaron a toda velocidad. Después de recibir atención médica, la policía le pidió a Carmichael que observara imágenes policiales que incluían a los fugitivos más buscados del FBI. Sin vacilar, señaló a Coleman y a Brown. El FBI estaba ahora a solo unas pocas horas detrás de los fugitivos. Se emitió una solicitud de búsqueda para el auto de Carmichael. En cuestión de horas, recibieron una respuesta. Provenía de la policía de un pueblo de Ohio cerca de la frontera con Kentucky.
El auto del profesor fue encontrado abandonado detrás de algunos edificios vacíos. Coleman y Brown, sin embargo, no estaban a la vista. Para los agentes experimentados, encontrar el auto en Ohio significaba que Coleman y Brown probablemente estarían de regreso a casa. Nuestro instinto nos decía que él iba a volver a casa. Puede que no regresara a Waukegan, pero quizás iría a un lugar en el que se sintiera cómodo. Él nunca había estado en Gary, Indiana. Nunca estuvo en Detroit. Tampoco en Toledo. Él nunca había estado en Cincinnati, Dayton, Ohio, Lexington o Kentucky. En algún momento, él se iba a cansar y querría volver a lo conocido. O en algún lugar donde se sintiera cómodo. De inmediato, el FBI preparó una red para atraparlo. Agentes y agentes policiales de varios estados unieron fuerzas para rastrear a Coleman y a Brown, mientras se dirigían a su casa en Illinois. Los informes de vehículos robados o de asaltos recibían atención inmediata. Adelante. ¿Cómo está, señora? Soy el oficial de patrulla. Un oficial en Dayton, Ohio, respondió a un reporte que involucraba un asalto y un automóvil robado. Fue una jovencita. Venga conmigo, permita que el médico lo atienda. La llamada provino de una pareja de ancianos, el reverendo y la señora Gay. El reverendo Gay había sido golpeado salvajemente. Venga, por favor, para que puedan revisarlo. La señora Gay le dijo al oficial que una pareja joven, que habían conocido semanas antes, irrumpió en su casa. Después de golpearlos, los atacantes exigieron las llaves de su camioneta. Según la descripción, los atacantes fueron Coleman y Brown. Llegaban nuevas pistas a un ritmo vertiginoso. Coleman y Brown aún estaban fuera de su alcance. Pero el FBI estaba empezando a cerrar la brecha. El día posterior al ataque en Ohio, los detectives involucrados en la red de búsqueda del FBI encontraron una camioneta que había sido abandonada cerca de un lavado de autos en Indiana. Pertenecía al reverendo Gay. Más tarde ese día, algunos trabajadores viales que trabajaban a la orilla de la carretera Interestatal 65, en las afueras de Sionville, Indiana, hicieron un descubrimiento espantoso. Era el cuerpo de un anciano que había sido reportado como desaparecido de su casa en Indiana. Lo encontraron el día de su cumpleaños número 77. La evidencia que estaba en la escena del crimen era inequívoca. Coleman y Brown habían cobrado otra vida. El cuerpo fue encontrado a menos de 10 kilómetros del terreno donde vivía la pareja. Los fugitivos más buscados del país habían regresado a casa y el FBI estaba esperándolos. Al parecer fue un solo disparo por la espalda. Durante 7 semanas, Coleman y Brown atacaron y mataron a víctimas en 6 estados diferentes. Mientras los investigadores trabajaban en las escenas del crimen, decenas de oficiales y agentes del lugar organizaron una redada para atraparlos en su camino de regreso a sus hogares en Illinois. La agresiva campaña mediática estaba haciendo impacto. El 20 de julio en Evanston, Illinois, un hombre avistó a Alton Coleman con Deborah Brown en el parque Mason. Mientras la esperó con el automóvil en marcha, su amiga llamó a la policía. Sí, yo... Era la llamada telefónica que los investigadores habían estado esperando. Este hombre había ido a la escuela con Alton Coleman. Sabía sin un ápice de duda que el hombre que cruzó la calle frente a él era Alton Coleman. La policía de Evanston respondió. Solo unos cuantos metros se interpusieron entre la ley y Coleman y Brown. Con sorprendente facilidad pudieron acorralar a Coleman. Él insistió en que tenían al hombre equivocado.
Un segundo par de oficiales rodeó a Brown. Cuando se le preguntó, ella dio un par de nombres diferentes para ella y Coleman. ¿Cuál es su nombre? Trina Williams. Después de encontrar un cuchillo y una identificación falsa, los agentes llevaron a Alton Coleman a la estación de policía. Las otras unidades, cuando atrapen a la mujer, puede tener un arma en su bolsa. Asegúrense de revisarla muy bien y con cuidado. Al revisar el bolso de Brown, se descubrió una pistola calibre .38. 523-607, encuentren el arma era todo lo que necesitaban para esposarla y arrestarla. ¿Es todo? No tengo armas. No estoy armada. Dos de los criminales más buscados por el FBI fueron arrestados sin incidentes. Después de casi 2 meses, la violenta locura había terminado. Coleman siguió insistiendo en que no había estado en ninguno de los lugares donde ocurrieron los asesinatos, pero la evidencia forense recopilada durante las últimas 7 semanas demostró lo contrario. Alton Coleman fue acusado por el delito federal de secuestro de Vernita Witt, seguido de cargos de homicidio en otros 3 estados. Deborah Brown también fue acusada por su papel en los asesinatos. Mientras los investigadores del equipo especial observaban, Coleman fue desnudado y le fue encontrado un cuchillo con rastros de sangre. ¡Tiene un cuchillo! ¡Lo tengo! Estaría relacionado con otro asesinato más, el de la niña de 15 años de Ohio, Alice Myers. El fiscal del estado de Illinois, Matthew Chansey, recibió la tarea de enjuiciar a Alton Coleman. En su mente, el motivo era simple. Con Vernita Witt, él cruzó un umbral y una vez lo cruzó, fue muy fácil para él. Y yo creo que lo disfrutó. Y ya no era por lo fácil, era algo que ya le gustaba hacer. Así que buscó cada oportunidad que pudo para repetir eso. Juntos, Coleman y Brown habían arrancado 7 vidas. 3 estados buscaron quitarles las suyas. Brown fue juzgada por separado. Ella fue sentenciada a cadena perpetua. Hasta el final siempre apoyó a Coleman. En la audiencia de sentencia de Coleman por ese asesinato, ella testificó en su nombre que ella había cometido el asesinato, y no él en un intento obvio de salvarlo. No funcionó. El horror ocasionado por Coleman y Brown había cubierto más de 2,000 kilómetros en 6 estados. Para la agente especial Verdina Passanelli, la intensidad de la búsqueda del FBI evitó más asesinatos innecesarios. Debido a la investigación masiva que ejecutamos y a la publicidad que hicimos, él fue capturado a las 7 semanas, luego de que todo comenzó. Si no hubiéramos hecho eso, si no hubiésemos entendido esto de inmediato, quién sabe por cuánto tiempo habría seguido asesinando personas. Al final, Alton Coleman recibió 4 sentencias de muerte. Fue enviado a una prisión de Ohio, donde fue ejecutado el 26 de abril de 2002.